Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar de un tema que yo creo que es el tema del país y es la necesidad de un acuerdo de nación. Esto lo hemos venido hablando por muchísimo tiempo en El Salvador. Creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos una sociedad menos polarizada, que necesitamos una sociedad en la que podamos discutir francamente las cosas, pero sobre todo que podamos ponernos de acuerdo en una visión común de lo que queremos para El Salvador. Así que qué mejor que tener a dos buenos amigos aquí acompañándonos este día. Luis Mario Rodríguez, muchas gracias Luis Mario por estar con nosotros. Muchas gracias Luis por la invitación. Gracias William, a ti también por hacer el tiempo, sabemos que estás muy ocupado con una serie de cosas, gracias por estar con nosotros. No, gracias, un gusto aquí estar compartiendo con ustedes. Luis Mario, comencemos contigo directamente al tema. Ha habido buenas experiencias en el mundo, diríamos, en acuerdos de nación que le han permitido tener estabilidad a los países a largo plazo y esto ha sido fundamental para lograr tasas de crecimiento más altas y un mayor bienestar para la población. ¿Cómo visualizas tú esto? ¿Qué ejemplos serían interesantes que pudiéramos mencionar? Efectivamente, Luis, hemos tenido en los últimos 30 años experiencias de pactos políticos y de acuerdos nacionales que han permitido resolver los problemas esenciales y más profundos que han tenido esas sociedades. Uno de ellos, ahí en los 70, fue el Pacto de la Moncloa en España. Venían de una crisis petrolera que se había dado en 1973. En el 75 termina la dictadura de Franco y en consecuencia había una polarización y una fragmentación política enorme, una inflación alta, un desempleo grande. Y el primer presidente democrático en ese momento pide que las fuerzas empresariales y las sindicales, Adolfo Suárez, llama a estas fuerzas para empezar a hablar sobre un protocolo previo de condiciones que podrían resolver este problema. Los sindicatos mostraron una gran altura, renunciaron a demandas sociales de aumentos de salarios que en ese momento tenían y también los empresarios cedieron en varias situaciones. Luego se llamó a todas las fuerzas políticas hasta concretizar este acuerdo, básicamente vaciarlo en la Constitución española. Eso hizo entonces que España tuviera fundamentos democráticos muy claros y ahora se está pidiendo, con la crisis que hay en Europa y particularmente en España, una reedición del Pacto de la Moncloa. Ya no para sustentar y hacer de nuevo esos pilares políticos que lograron ahí en los 70s, sino ahora para convencer al mundo y principalmente a Europa que van a cumplir con todos los compromisos de disciplina fiscal y que tienen la capacidad de lograr acuerdos para ordenar sus finanzas públicas. Perú es otro caso acá en el continente latinoamericano que también pues, nos da un ejemplo importante. Cuando llega el presidente Toledo, llama a todas las fuerzas políticas, sociales y empresariales, constituye una figura muy flexible en una dirección ejecutiva que la tenía un personaje, Max Rocagliolo, y este hace entonces una labor técnica importante, por cierto, sin que los medios estuvieran dando noticias de cuáles eran los avances de los acuerdos a los que llegaban todas las fuerzas, y logran luego consensuar aproximadamente 31 políticas de Estado. Algunos dicen que el Acuerdo Nacional del Perú ya dio lo que tenía que dar, que fue principalmente al inicio donde tuvo éxitos, pero bueno, cuando uno revisa las cifras económicas de crecimiento en el Perú, muchos de los acuerdos a los que se llegaron a través de ese ejercicio que inició el presidente Toledo, son los que ahora están permitiendo esa dinámica económica en el caso peruano. Y bueno, estamos ahora asistiendo al Pacto por México, otro de los ejemplos interesantes que todavía está por ver qué resultados dará, pero lo interesante es que ha hecho que los mexicanos nuevamente retomen el camino de las grandes reformas y sustituyan a los gobiernos que únicamente administran el poder a aquellos que profundizan en la reforma y se hacen grandes transformaciones. El presidente Peña Nieto está comprometido, de acuerdo a lo que se lee en el sitio del Pacto por México, por la reforma educativa. Ya logró una reforma a la Constitución y leyes secundarias. Está comprometido con la reforma energética, que es importante,
Y un ámbito interesante, está comprometido con la reforma política. Quieren en particular crear una autoridad electoral única, nacional. Por hoy son distintas entidades que están en los estados mexicanos, y quieren también regular el tema de los topes de campaña, porque son aproximadamente 40 millones de spots televisivos que se dan en las campañas presidenciales y un despilfarro de dinero grande. Entonces, hay situaciones que, fíjate, nos dejan dos cuestiones en común. La primera, que los actores logran ponerse de acuerdo en los temas esenciales, en aquellos que, como decía Felipe González, le dan de comer al niño. Nuestros hijos, si no tenemos cómo darles de comer, hacemos lo que sea como padres, pues en esos que le dan de comer al niño se han puesto de acuerdo las fuerzas sociales y políticas. Y la otra es que los partidos, la sociedad, no ha renunciado a criticar, no ha renunciado a observar y poner el dedo en la llaga en aquello en lo que no están de acuerdo. Lograr pactos políticos, lograr grandes consensos no anula la visión crítica que la oposición o los ciudadanos puedan tener sobre ciertas situaciones que están sucediendo. Eso debe continuar, es la democracia. Pero en esos temas sustanciales han logrado dar grandes pasos y grandes avances. William, hay otros ejemplos también en el mundo. Vemos en Latinoamérica casos como el de Chile, por ejemplo, ¿verdad? Vemos casos como Panamá, que tiene una clara visión de hacia dónde, Costa Rica mismo, ahora con bastante tiempo. ¿Cuál es tu visión sobre cómo se debe de construir este tipo de acuerdos y qué países son buenos ejemplos? Bueno, yo incluso diría que El Salvador ha sido un buen ejemplo, sobre todo con la negociación del acuerdo de paz. Negociar a veces la paz en principio puede ser en muchos casos hasta más difícil que ponerse de acuerdo en un plan de nación, por ejemplo, para lograr el desarrollo. Nosotros lo hicimos y lo hicimos de una manera que es considerada ejemplar. Hay muchos países que realmente ven el caso de El Salvador como un caso a imitar. Y yo creo que en ese sentido nosotros debemos de ver hacia afuera, pero también vernos hacia adentro. Ver que realmente, aunque la historia del país probablemente está más plagada de casos de confrontación, de casos de polarización, realmente cuando hemos logrado ponernos de acuerdo, los resultados han sido extraordinarios. Yo ciertamente creo que hay que trabajar mucho, me parece a mí, en los liderazgos y en las actitudes de los líderes políticos, empresariales, sociales y académicos. En realidad, yo sí creo que cuando se dice que uno de los principales obstáculos que hay en el país es la polarización, ¿verdad? Y es cierto, cuando uno examina sobre todo pues el discurso político pareciera ser que es altamente polarizado. Sin embargo, cuando uno escarba, ¿verdad?, se da cuenta que es una suerte como de polarización vacía. O sea, no es como en los años 70, en los años 80, donde prácticamente las diferencias eran entre sistemas, pero cuando uno examina, por ejemplo, ahora que están apareciendo los planes de gobierno, no encuentra diferencias sustanciales. Uno dice, ¿por qué es que al momento de proponer se diferencian tan poco y al momento de discutir se diferencian tanto? A veces probablemente quizá lo que no ha existido es tal vez o la metodología, o probablemente lo que no ha existido es, llamémosle así, la iniciativa que de alguna manera con los niveles de confianza mínimo que se necesitan para poder iniciar un esfuerzo de esta naturaleza, puedan sentarse a los principales liderazgos de los diferentes sectores de la vida nacional, ¿verdad?, para realmente comenzar a discutir esas cuestiones sustantivas. Yo digo, la democracia indiscutiblemente es importante, ¿verdad?, pero si la democracia no genera réditos principalmente en términos económicos y sociales, entonces puede de alguna manera ir perdiendo adeptos, ¿verdad? Y por supuesto pues que eso casi que podría correr el riesgo el país de retroceder lo que efectivamente ha avanzado, por lo menos en el ámbito político. A mí me encanta cuando se discuten este tipo de temas, porque por un lado pareciera ser que hay un reconocimiento tácito, que por mucho que podamos hacer
desde los ámbitos técnicos en términos de formular propuestas fundamentadas. Al final de cuentas, el desarrollo es un desafío político, ¿verdad? Los países que se dan cuenta que hay que dialogar, que hay que tratar de establecer consenso, ¿verdad? Que realmente las verdades, llamémosle, no son únicas, sino que en todo caso se construyen. Esos son los países que al final de cuentas más rápido encuentran el camino al desarrollo. Yo siempre he dicho que el desarrollo técnicamente no es difícil, ¿verdad? Que realmente lo único que requiere es que los países logren un mínimo de sensatez colectiva, ¿verdad? Pero justamente la falta de es a veces pues lo que alimenta esa falta de capacidad para establecer acuerdos. ¿Y esa sensatez colectiva, William, es de quién? O sea, ¿es solo de los actores políticos o es de todos los miembros de la sociedad? ¿De quiénes debería ser esa sensatez colectiva? Como yo digo que la principal responsabilidad la tenemos, llamémosle así, aquellos que más estamos recibiendo de la sociedad, aquellos que jugamos un papel más relevante en la sociedad, ¿verdad? Por supuesto, yo siempre he dicho, mire, nosotros, por ejemplo, jugamos un papel importante como formadores de opinión, como desarrolladores de ideas, de propuestas, ¿verdad? Más importancia tienen todavía los liderazgos políticos. Las políticas públicas pasan por ellos. Los liderazgos empresariales, los liderazgos sindicales, ¿verdad? Por supuesto, las instituciones académicas, ¿verdad? Pero también los diversos liderazgos sociales, o sea, lo que se denomina comúnmente como la sociedad civil. O sea, es importante también, no solamente desde el punto de vista de tener disponibilidad, sino que también de jugársela por el país, ¿verdad? Estoy justamente leyendo un libro que me llamaba poderosamente la atención, ¿verdad? Que hacía referencia a una anécdota de que en la Guerra de Secesión Abraham Lincoln mandó a llamar a un soldado porque le quería mandar un mensaje a dos de sus generales, ¿verdad? Que necesitaban esa información para poder precisamente llevar adelante con éxito pues la estrategia que él había diseñado. Entonces lo llamó y le dijo que si estaba dispuesto a dar la vida por ejercer esa misión. Y él le dijo, como estoy dispuesto a morir, ¿verdad? Por esta encomienda que usted me ha hecho. Pero él le dijo, no, yo no te estoy diciendo si estás dispuesto a morir. Te estoy preguntando si estás dispuesto a dar tu vida. Y ese me parece a mí que es parte probablemente de lo que hace falta. Mucha gente que esté dispuesta a dar su vida, a entregarla. Básicamente pues porque estos propósitos que son fundamentales para poder ofrecer mayores niveles de bienestar a toda la población, realmente se conviertan en su proyecto de vida, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que cultivar. Vamos a un corte comercial y a la vuelta veamos un poco, Luis Mario, qué está pasando en el país. O sea, obviamente que esto es un tema fundamental y tenemos que ver cómo trabajamos en ello. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.